Dice. Sí. Vamos a analizar lo de la CNB. A ver, Adrián. Estamos esperando a Adrián, que ya está conectado, pero no tiene el micrófono ni el video activado. No sé, Betina, si querés preguntar a los chicos si tienen alguna consulta, mientras, alguna duda, para que vayan evacuando antes que Adrián empiece. Pues, si no me equivoco, el tema de hoy es directorio. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas doctor? noches, ¿cómo le va, profesor? Buenas noches. Bien, ¿ustedes? Bien, bien, por suerte. Bueno, me alegro. Acá tenemos a la doctora Rossetti, también conectada. Y estamos esperando al doctor Surace, que lo tenemos mudo y de incógnito. Hoy teníamos clase de directorio, ¿no? Exacto. De la clase pasada, ¿alguna duda, alguna consulta? Aprovechamos ya entre Adrián, ya me está avisando acá el doctor Balona. Yo tengo una duda respecto a los aportes irrevocables en la SA. No me quedó claro el tema de la definición. No sé si está bien. Ahí se cortó todo. Betty, ¿estás ahí? Hola, hola. Ahí está Adrián. Adrián, hola. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Bien? Bien, la tenemos a Betina también, Adri. Sí, sí, qué bueno. Se escucha bien, ¿eh? Hola, Adrián. Ah, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Escucha bien. Bárbaro, espectacular. A mí no me quedó claro el tema de amortización de acciones. Ah, ¿vieron todos? Sí, Sí, yo iba a preguntar lo mismo. bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Esto es lo que estuvieron viendo en el... No, tuvimos clases el miércoles, pero dimos responsabilidad y esto ya lo están viendo por las guías, ¿no? Sí. A mí no me había quedado claro el tema de los aportes irrevocables, doctor. ¿Cómo funcionaban? No me había quedado claro el sí. Bueno, ¿habían tenido ya la clase de aportes irrevocables y acciones y demás? Sí, se había tratado en unas guías anteriores. No tuvimos clase específicamente, creo, pero se trató en las guías. Está bien, lo trataron en la guía. Bueno, probablemente... ¿Hola? Se escucha, ¿eh? ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha, se escucha. Vamos a tener una clase de esto. ¿Cuál era la afirmación que tenían ahí en la guía de amortización de acciones y aportes irrevocables? No, el concepto no quedó claro, pero tampoco lo leyeron ni lo estudiamos, ¿no? En la guía no hablaba de amortización de acciones, por ejemplo, en mi caso. Y yo cuando lo leí no me quedó claro. Es por eso. Está bien, fenómeno. Y aportes irrevocables. Yo iba a hacer la misma pregunta, ¿eh? A mi amortización de acciones tampoco me quedó claro. Está bien. A ver, vamos por parte, pero me parece que va a haber una clase de esto, ¿sí? Por eso no me quiero adelantar mucho. Y también de aportes irrevocables, que la suele dar Daniel Balones, porque son más que nada conceptos también contables y técnicos desde esa perspectiva. La amortización de acciones, ¿ustedes saben lo que es la amortización?
Hola. Más o menos. El concepto de amortización contable más o menos lo tienen porque, más o menos, Lo podemos repasar. no, que seguramente no lo habremos visto acá, es un concepto que viene de la ciencia contable. ¿Se acuerdan cuando es algo que está amortizado? ¿Qué significa? ¿A qué llaman ustedes algo amortizado? Yo lo sé porque no, en un momento tuve contabilidad en la secundaria, pero ¿Te acordás qué era? la amortización es la degradación de algo en el tiempo y el desgaste y la contrapartida Tal cual. económica de ese desgaste. Tal cual. Un auto se amortiza en 5 años, ¿no? Contablemente, ¿sí? Si mal no recuerdo. Una casa en 20 años, un inmueble en 20 años, algo por el estilo. La amortización es la pérdida del valor. ¿Mm? Ese es un concepto contable, ¿sí? Que una acción no pierde el valor en la práctica, no es algo que puede perder el valor como un bien de uso, un bien inmueble, etc. Pero se usa el mismo concepto para la acción. ¿Qué es? Es una acción que se emite y que es amortizable. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo esa acción va a perder todo el valor. Y el titular de esa acción recibe a cambio de esa acción por haber perdido todo el valor, los bonos de participación. ¿Sí? Es una acción destinada a, técnicamente desaparecer, a amortizarse, a gastarse. ¿Se entiende? Pero ¿cuál sería el fin de esas acciones? No entiendo. Evidentemente. En la práctica, Hola, ¿para qué se Adrián. utilizaría? Sí, Daniel. Por lo general, cuando se amortizan acciones, lo que se busca es sacar de circulación esas acciones, que generalmente lo que se usa es para reducir el capital. Y generalmente se puede llegar a entrar en una etapa de liquidación de la sociedad. O sea, por eso se amortizan acciones. Esa amortización de acciones tiene que estar hecha con ganancias líquidas y realizadas, o sea que no se pueden, del balance de los estados contables tiene que surgir que haya habido, para amortizar acciones, dividendos netos, puros, o sea que sabemos que a veces, Betina, vos si querés hacer alguna aclaración también, sabemos que a veces los balances pueden estar trabajados con dividendos ficticios o a veces hechos de alguna manera especial para que dé más o menos correcto al finalizar el ejercicio. Entonces, de esa manera no se podrían amortizar acciones. Hay que hacerlas cuando el balance es real y hay ganancias reales, por eso dice ganancias realizadas, y que haya liquidez para poder pagar a los socios esas acciones. Generalmente se hace para disminuir el capital de esa sociedad. Posiblemente puede ser para una posible liquidación futura de la sociedad. Lo que se está haciendo es darle a los socios parte de los aportes que en su momento hicieron y sacar de circulación esas acciones. Cuando no se usa para reducir el capital, lo que se hace es, todo, como dijo recién el doctor, todas son cuestiones contables, lo que se hace es disminuir el valor nominal de las acciones para que ese menor valor de las acciones distribuida en todo el capital siga dando el mismo capital. No sé si entendieron, si fui claro con el concepto. Ahora sí, gracias, doctor. En el artículo 228 tienen los bonos de goce que se emiten a favor de los titulares de acciones totalmente amortizadas. Esos son los bonos que yo les hablaba hace un ratito. ¿Sí? Y los aportes irrevocables son aportes, ¿sí?, que se realizan
de manera irrevocable, no lo podemos retractar, ¿sí? Con un pacto, a cuenta de futura suscripción de capital. A cuenta de futura suscripción de capital. Pero no se emiten acciones en ese momento, sino que es a cuenta de una futura inscripción de capital. En ese caso, perdóname Adrián, los socios sí. no pueden negarse a realizar los socios porque está en el estatuto eso. Por eso también son irrevocables, porque se comprometieron cuando cuando firmaron el contrato, a realizar en un futuro esos aportes. Y son irrevocables porque no se pueden echar atrás, hablando en idioma corriente, y tienen que realizar esos aportes. Por eso son irrevocables. Seguí, Adrián. Bien. ¿Hay alguna pregunta más, a ver, al respecto? No veo bien el chat. El chat, no veo pregunta. A ver. Una pregunta, doctor. En la guía había un verdadero y falso, ¿no? Que hablaba sobre que las acciones, si eran títulos crediticios, ¿puede ser? No, títulos de crédito. Títulos de crédito. Y sí, no me había quedado claro porque me quedaba la duda, porque yo había leído que eran títulos de valor, o títulos, se le podía decir títulos circulatorios. Las acciones son títulos circulatorios, lo que son títulos de créditos son las obligaciones negociables. Ustedes tienen dos tipos de, digamos, de bonos, los debentures y las obligaciones negociables. Esos sí son títulos de crédito. ¿Por qué? Porque son bonos que emite la sociedad en un momento determinado de la vida de la sociedad, que necesitan de hacerse dinero para invertir, para ampliar, para lo que fuere, y no puede conseguirlo en el mercado en una entidad bancaria o de una manera que pueda proveerle ese dinero. Entonces, ¿qué hace? Emite bonos. Esos bonos sí son títulos de crédito. ¿Por qué? Porque la sociedad lo tiene que devolver en un determinado momento, un lapso de tiempo, y con un interés determinado que está establecido ya en el contrato por el cual se emiten los bonos. Esto es muy similar, para que ustedes lo puedan entender tal vez un poco mejor, a lo que estamos escuchando a diario, cuando cualquier país emite bonos de deuda, y nada más que los bonos de deuda del Estado se venden a distintos ahorristas que hacen comprar esos bonos, le dan plata a ese Estado la utiliza para una obra, para pagar X cosas, lo que sea, y después la tiene que devolver en determinado tiempo y con intereses. Las obligaciones negociables, estos bonos, que son títulos de crédito, es exactamente lo mismo. Son bonos que emite la sociedad para, en definitiva, financiarse algún proyecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puede salir al mercado a pedir plata, o porque el mercado, el préstamo, está mucho más caro que lo que pueden pagar la sociedad. Entonces emite bonos a largo plazo con un interés que se va a estar establecido en el contrato y lo va a tener que devolver en ese tiempo y con ese interés. Eso sí son títulos de crédito. Las acciones sí son títulos valor y tienen circulación como los títulos, se aplican las reglas relativas a los títulos. Distintos son los títulos de crédito que están relacionados con los debentures y las obligaciones negociables. Los debentures prácticamente están en la Ley General de Sociedades, prácticamente no se utilizaron. Bettina lo sabe bien, también esto ha dado buenas clases con respecto a este tema, y por eso, por una ley posterior, 26.000 y pico, no me acuerdo bien el número ahora,
se crearon las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables, como le dije, son bonos que emite la sociedad. Son títulos de crédito que en algún momento determinado se pueden llegar a convertir en acciones. Y ahí entra a jugar después el tema del derecho de preferencia, el derecho de acrecer, y todas las cuestiones que ya estuvieron viendo ustedes a lo largo de este cuatrimestre. ¿Te quedó claro Sí, hoy la por hoy- diferencia? ¿Me escuchás, Dani, ahora? Sí, ya te escuché. Ahora sí, Porque estaba afuera, estaba tratando de intervenir, no me escuchaban. No, hablando del tema de los títulos de crédito, la diferencia en los títulos valores de los títulos de crédito es que los títulos de crédito, por supuesto, son todos los que vos decís, los debentures y los bonos, pero también todos los demás títulos de crédito que ustedes van a ver el año que viene con quiebras, que son el cheque, el pagaré, que tienen unas características específicas que no va a tener la acción, que tienen que ver con, sobre todo con la autonomía, es lo que más les va a dar la pauta de la diferencia. Porque el título de crédito en general es autónomo. Si yo tengo un cheque, que es un típico título de crédito, y voy al banco, nadie me pregunta nada. Van, si está bien hecho, dice que me pagan tanto, van y me lo pagan. En cambio, una acción necesita de otra cosa. Por ejemplo, para saber el valor de una acción, ustedes ya vieron acciones, necesitan o del estatuto o del balance, no es autónomo ni es literal. Por eso no es un título de crédito, sino que es un título valor, porque contiene un valor económico, además de todos los demás derechos que confiere por ser un socio a partir de tener una acción. Además, la acción se transmite por cesión, como está conformado ahora el esquema legal, digamos, por cesión de derechos. El título de crédito, no, el título de crédito, en un momento determinado, si la sociedad no devuelve esa plata, se le puede ejecutar. Por eso hay títulos de crédito que se emiten con garantía común, con garantía especial o con garantía flotante. La garantía común se equipara a lo que sería un acreedor equirografario. Va a probar con lo que hay en la sociedad. Si hay mucho, puede ser que cobre todo, si no hay mucho, no va a cobrar tanto. Si es especial, es porque la sociedad puso en garantía determinada cosa. Puso en garantía un inmueble en determinado lugar que cubre la deuda que haya emitido, con más los intereses, etc. Y si es con garantía flotante, bueno, esto lo habrán visto en Comercial 1, lo que sería Comercial 1, se ve esto. La garantía flotante significa que, de acuerdo a los bienes que tenga la sociedad, pueden crecer, disminuir, aumentar, por eso es flotante. Lo va a cubrir con los bienes de la sociedad. Por eso son distintas formas legal que tienen uno y otros. Esa es la diferencia entre la acción y las obligaciones negociables o los bonos de deuda. No sé si alcanzamos a evacuar la duda, chicos. Gracias. Sí, está perfecto. Hoy por hoy cualquier diario que vean en la parte económica y demás, bueno, ahora no sé, pero el tema de la emisión de obligaciones negociables es bastante común. Obligaciones negociables de las empresas, ¿sí? Generalmente es más barato que el crédito bancario. Claro, tal cual. Es una forma de autofinanciación que tienen las empresas y el resto de personas jurídicas, porque la ley de obligaciones negociables no limita a sociedades anónimas el instrumento ese financiero, ¿sí? Cualquier tipo de acción se puede amortizar, sí, acordate que está en las facultades de la Asamblea Extraordinaria, ¿sí? Puede estar previsto eso en el estatuto. Cuando ustedes leen el artículo de la Asamblea Extraordinaria, en el inciso 3, el 235, inciso 3, rescate, reembolso y amortización de acciones. ¿Sí? Esa acción terminaría siendo adquirida por la sociedad, adquirida en poder de la sociedad, o suprimida, como dijo Daniel, lo que implicaría una reducción de capital. Generalmente se hace para eso, sí. Y a cambio se da el
No necesariamente, pero a cambio se da el bono. El bono del que les goce. hablé del artículo 238, el bono del goce. ¿Sí? ¿Va bien entonces? ¿Las preguntas? ¿Fueron? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy atentos. Aprovechen la clase y demás. Bien. Hoy toca ver un poco todo lo que es el órgano de fiscalización. Ustedes estuvieron viendo cómo viene la historia en el programa. Vieron lo que es el órgano de gobierno a través de las asambleas. O el órgano de gobierno en general. En sociedades anónimas, las asambleas. Estuvieron viendo las clases pasadas. Yo miro para otro lado, discúlpenme, porque acá tengo acá en la computadora que tengo enfrente los visualizo, pero yo sé que acá es donde debería mirar. Pero acá los visualizo y tengo el chat, así que es lo que recién preguntaba. Después, el miércoles que viene van a ver directorio con Daniel Baldonas, ¿sí? Y hoy vamos a ver un poco el tema del órgano de fiscalización en las sociedades anónimas, ¿sí? Así que nos centramos un poco en esto, que básicamente está en el órgano de fiscalización y la fiscalización en general. Acá nos vamos a centrar en los artículos 280 ya les digo, al 298. Entre el 280 y el 298, acá tienen los dos órganos principales de la Ley General de Sociedades en cuanto a órganos de la sociedad anónima destinados a la fiscalización. Primigeniamente la ley de sociedades no daba lo que es la posibilidad de la fiscalización a cargo de los socios en las sociedades anónimas, ¿no? Sino que antes de la reforma del 83, necesariamente la ley fijaba que tenían que existir uno de estos dos órganos, que son dos básicamente, Consejo de Vigilancia y Sindicatura. Después de la reforma, se dio la posibilidad en las sociedades anónimas de que también recurran los socios al contralor individual, al artículo 55. Con lo cual, en rigor de verdad, cuando hablamos de fiscalización, nosotros estamos hablando de tres sistemas, ¿sí? Que también involucran a las sociedades anónimas. El contralor individual de los socios del artículo 55, que es el genérico, ¿sí? Ese las sociedades anónimas no lo perdieron, y yo les diría que la mayoría tienen ese, ¿sí? Que es la fiscalización directa de cada uno de los socios. Y después hay dos órganos específicos que eran en los artículos que yo les dije, que es el Consejo de Vigilancia y la Sindicatura. El control individual de los socios es el sistema básico de contralor, aplicable a todas las sociedades y también a las sociedades anónimas. Ese contralor individual de los socios permite pedir informes, chequear documentación, etc. Y eventualmente, si tenés el 5%, representás el 5% del capital, también podés pedir ante alguna irregularidad o lo que vos consideres que tenga que decidirse en asamblea, la designación de la asamblea ordinaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan el artículo 236? Al directorio, discúlpenme, al directorio pedís la designación de asamblea ordinaria. Por esa vía se evacúa todo lo que es el contralor individual de los socios. Ahora bien, aclarado esto, hay dos órganos específicos que en las sociedades anónimas llevan adelante este contralor. Y uno es el Consejo de Vigilancia y el otro es la Sindicatura. ¿Se puede prescindir? Sí, por supuesto que se puede prescindir, dadas determinadas circunstancias. Bien. Vamos entonces con este esquema, ¿no? Es decir, no tenemos pizarrón, bueno, yo ahora para escribir tampoco, pero entonces tenemos la fiscalización interna a través del Consejo de Vigilancia, la Sindicatura o el Contralor Individual de los Socios. Y después tenemos lo que es la fiscalización externa de las sociedades también. Con lo cual, la fiscalización tenemos dos sistemas complementarios, ¿no? La interna y la externa. La interna
en rasgos generales, es por el artículo 55, Consejo de Vigilancia y Sindicatura, o Sindicatura. Y la externa es aquella que ejercen los organismos de Contralor, u otros organismos específicos, como por ejemplo puede ser el Banco Central para las entidades financieras, la Comisión Nacional de Valores para las sociedades que cotizan en bolsa, y así podemos seguir con otros organismos. La Superintendencia de Seguros en la compañía de Las seguros. Sí, las superintendencias y demás. Bien. Consejo de Vigilancia. ¿Qué es el Consejo de Vigilancia? Es un órgano no profesional y colegiado, ¿sí? Este Consejo de Vigilancia está integrado por los accionistas, ¿sí? Y está en número, tiene que ser el número de 3 a 15 accionistas, ¿sí? Es un órgano colegiado y no profesional. Es el órgano en el cual los propios socios delegan en otros socios el control o la fiscalización de esa sociedad, la fiscalización del directorio, básicamente, ¿no? Este Consejo de Vigilancia debe preverse expresamente en el estatuto, ¿sí? Y se elige por asamblea ordinaria. Aplicándose la regla de la asamblea ordinaria. Y puede también elegirse por clase de acciones. En realidad acá hay una situación, que es un tanto, hay que armonizar. La ley dice que son designados por la asamblea conforme los artículos 266 y 263. Y cuando vas al artículo 262 y 263, te habla por elección de clases de acciones, y el otro es el voto acumulativo, que me parece que todavía no lo vieron, lo van a ver la clase que viene. Con lo cual se interpreta que el Consejo de Vigilancia, digo, para organizar esto, tiene que ser elegido, si hay clases de acciones, por las asambleas por clases, ¿sí? Por esas clases, por las asambleas, recurriendo a la elección por clases de acciones. Cada clase de acción en asamblea elige a su representante. Y el 2, sí, el Consejo de Vigilancia está en el 280, 280, no, ahí está, 2800, no, 280 en el chat, están ahí, si no estaríamos en el Código Civil y Comercial, en el 280. Entonces, para armonizar lo que dice ahí, se dijo que si hay clases de acciones, se elige por clase de acciones el Consejo de Vigilancia. Y si no, se elige en asamblea ordinaria aplicándose el voto acumulativo. Esa es la única manera de poder interpretar lo que dice el artículo, que no tiene una redacción muy, muy feliz. Bien. Y acuérdense acá que supletoriamente, esto es lo otro que les quería avisar, tanto en sindicatura como en el Consejo de Vigilancia, supletoriamente rigen las leyes del directorio, perdón, las normas del directorio. Con lo cual, hay mucho reenvío a las normas del directorio en cuanto a responsabilidades, remuneraciones y demás, que me parece que las voy a mencionar, pero estén atentas porque van a complementar esta clase con lo que veamos el miércoles en directorio, ¿sí? Porque se aplican todas las normas específicas para los directores para lo que es el Consejo de Vigilancia. Bien. Seguimos un poquito más. Las atribuciones están en el artículo 281, ¿sí? Dijimos que tiene que estar expresamente reglamentado en el estatuto, el Consejo de Vigilancia. Y acá ustedes, yo los invitaría a leer el 281, que lo tengan presente, ¿sí? Lo tengan ahí a mano. Ahí están las atribuciones de fiscalización, ¿no? La primera es la de fiscalizar la gestión del directorio, examinar contabilidad y demás. B es convocar a asamblea cuando lo estime conveniente o lo requieran conforme el artículo 236, es decir, lo que hablábamos recién, lo requiera el 5% del capital, ¿sí? Lo requiera el 5% del capital de los socios, ¿no? Y acá en la C
está la esencia un poco del Consejo de Vigilancia. Cuando dice que el estatuto puede prever que determinadas clases de acción, de actos o contratos no podrán celebrarse sin su aprobación. El Consejo de Vigilancia es un órgano de fiscalización, pero es un órgano político de fiscalización. Ahora después vamos a ver la diferencia con la sindicatura, pero en el inciso C está un poco el espíritu de lo que es el Consejo de Vigilancia. Es un órgano político de fiscalización, de hecho está integrado por los accionistas. Esto que el Consejo de Vigilancia pueda reservarse o prever, ¿sí?, que determinados contratos deben celebrarse con su aprobación, tiene que surgir del estatuto. Si se lo deniega, lo puede someter el directorio a la asamblea. ¿Sí? Bueno, la elección, otra facultad también política que tiene es la de elegir al directorio. Los socios pueden delegar en el Consejo de Vigilancia la elección del directorio. ¿Sí? En este caso, el directorio dura en su cargo 5 años. Debe presentar en las asambleas las observaciones a los estados contables, memoria y memoria, designar comisiones para investigar, y desde ya las distintas funciones que se le asigna a la sindicatura. Las distintas funciones que se le asigna a la sindicatura. También se prevé, como es un órgano colegiado, qué sucede si una parte del órgano, si es un órgano colegiado, funciona como órgano colegiado, con lo cual funciona con mayorías. ¿Qué sucede si una parte del órgano no está de acuerdo con lo que la mayoría quiere, ¿no? Bueno, en ese aspecto, cuando los disidentes no son menores a 1/3, pueden convocar a asamblea para poner a disposición de la asamblea o a conocimiento de la asamblea el motivo de esa disidencia. Recuerden que estamos hablando de un órgano de control, de un órgano estrictamente, de un órgano de control, ¿sí? Colegiado y de entre 3 y 15 accionistas. Bien. Este órgano, este Consejo de Vigilancia, que lo estamos estudiando minuciosamente y lo pueden ver y releer y demás, tiene muy poca aplicación. Perdonen que se los diga, pero lo vamos a tener que estudiar igual, pero tiene muy poca aplicación en la práctica, ¿sí? El Consejo de Vigilancia es de muy poco uso, ¿sí? De bajo uso. Pero, bueno, está reglamentado, y es una de los órganos que tiene la Ley General de Sociedades. El Consejo de Vigilancia puede existir con la sindicatura. Dijimos que había 2 órganos, ¿no? Si el estatuto prevé el funcionamiento del Consejo de Vigilancia, esto no es incompatible con la actuación también de una sindicatura, ¿sí? Pero, si el estatuto prevé el Consejo de Vigilancia y se prescinde de la sindicatura, ¿me explico? Consejo de Vigilancia sin sindicatura, entonces se tiene que reemplazar esa ausencia de sindicatura, en ese caso, con una auditoría anual. Con una auditoría anual. Esto se estima que se hace para darle a los accionistas, para que cuenten los accionistas con informe independiente, técnico y elaborado por profesionales, ¿sí? De ahí es ¿Puede que... repetir lo último que dijo, doctor? ¿Qué tiene que presentar la Consejo de Vigilancia? Por eso, volvemos. Cuando el estatuto prevé el uso de la presencia o la implementación del Consejo de Vigilancia, ¿sí? Esto no es incompatible con la existencia también de sindicatura. Ahora, si se prevé el Consejo de Vigilancia, pero se prescinde de la sindicatura, sin sindicatura, en ese caso se debe reemplazar esa ausencia de sindicatura por una auditoría anual, obligatoria. La auditoría anual sería obligatoria.
¿Para qué se entiende que la ley dispuso esto? El Consejo de Vigilancia es un órgano político, es un órgano conformado por los propios socios. Entonces la ley le interesa que, se entiende, se interpreta que la ley le importa que los accionistas cuenten con un informe técnico, profesional e independiente de los estados contables y de la situación de los estados contables, no, de la situación de la sociedad. Esto es un principio que muchos defienden, ¿no? El tema de que los accionistas, de alguna manera, puedan contar con información independiente, técnica y profesional. Recordemos que el Consejo de Vigilancia, por más que no se use, en este esquema, un órgano de contralor eminentemente de carácter político. Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta por Consejo de Vigilancia? La remuneración de los consejeros se rigen por la misma forma que la remuneración de los directores, que tienen que ver o están atados un poco a las ganancias o limitados a las ganancias, pero eso lo van a ver bien el miércoles. Pregunta. Si no está el consejo, sí. El número es de 3 a 15. ¿Siempre Sí, de tiene 3 que a ser 15. impar o puede ser par? No, de 3 a 15. De 3 a 15 tiene que estar la organización prevista en el estatuto. Y en esa organización el estatuto prevé cómo, tiene que estar prevista en el estatuto la organización. No necesariamente. Sí, perdón, el número. ¿La pregunta cuál era? Tiene Y que ser siempre impar, tiene que sí, ser Adrián. impar el número que se elija. No, tiene que ser integrado de 3 a 15 accionistas, ¿sí? De 3 a 15 accionistas. Y tiene que estar previsto el funcionamiento en el estatuto. ¿Va bien? Adrián, lo que pregunta Néstor es de 3 a 15, está bien, pero tiene que ser siempre el número impar por el tema de las votaciones dentro del Consejo. Porque si hay empate, por eso tiene que ser impar. Si no, por eso tiene que ser impar siempre. Sí. Fenómeno. Hola. Eso es lo que preguntaba Néstor, claro. Hola. O sea, puede ser 3, 5, 7, 9, puede ser 11, 13 o 15. De 3 a 15 lo que el estatuto prevea, pero siempre en número impar. Me parece que no está escuchando bien, Adrián, por eso. ¿Escuchás, Adrián? Hola. ¿Estás escuchando? Sí, ahora sí, Daniel. Sí. No, lo que preguntaba Néstor es que de 3 a 15. De 3 a 15. Pero siempre en número impar, porque sí, tiene fenómeno. Porque en caso de votaciones tiene que decidirse, siempre hay uno que tiene que... Por el desempate. Exactamente. Si fueran sí, pares, claro. no sería de 3 a 15, sería de 2 a 14, por ejemplo, claro. para que haya un colegiado. Por eso es de 3 a 15. En virtud de las minorías, también es el tema de 3 a 15, ¿no? Esto es compatible con la elección, con el voto acumulativo. Vieron que hace un ratito les dije el artículo 263 del voto acumulativo, que me parece que lo van a ver la clase que viene y se va a terminar de entender un poquito. Pero precisamente para poder ejercer el voto acumulativo, por lo menos tiene que haber 3 personas. Esto guárdenselo bien, anótenselo bien, ¿sí? Y de alguna manera todas estas previsiones en la ley tienden a proteger un poco el derecho de representación de la minoría, ¿no? Me imagino que esto ya de alguna manera lo estamos viendo y lo están viendo. ¿Me escuchan ustedes bien o más o menos? Sí, sí. Ahora lo escucho bien. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. ¿Ahora va bien? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, acá preguntan, si no está el consejo, o si tiene que estar la sindicatura. No. Ahora vamos a ver en qué caso la sindicatura se prescinde, pero acuérdense en que el principio es el contralor individual de los socios. Es el contralor individual de los socios. Puede prescindirse de consejo y de sindicatura, que son en la mayoría de las sociedades familiares que existen, las sociedades anónimas familiares. ¿Va bien?
Pero Doctor. si hay... Sí. Perdón que lo interrumpí. No, por favor. O sea, que el principio es que sí o sí todas las sociedades anónimas tienen un controlador individual. Ahora, si el estatuto lo prevé, puede haber consejo de vigilancia y sindicatura. Puede haber consejo de vigilancia y sindicatura. Ahora vamos a ver que hay un supuesto donde la sindicatura es obligatoria. ¿Me explico? Si hay consejo de vigilancia y no hay sindicatura, esa ausencia de sindicatura se reemplaza por la auditoría anual. ¿Sí? Ahora, cuando se elige al consejo de vigilancia, cuando hay un órgano de contralor específico, el contralor individual de los socios cede, si no, no tendría sentido. ¿Me explico? Se delega el contralor individual en el contralor de los socios, se delega en los órganos que estamos viendo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se va entendiendo la mecánica? ¿Mm? Ok, está bien. Bárbaro, Entonces, bárbaro. Gracias, Norma, se escucha perfecto, dice ahí. Yo acá tuve un par de problemitas, discúlpenme. Bien. Seguimos nomás. La remuneración, me parece que se lo llegué a decir, pero ustedes me escucharon perfecto, remite a la remuneración del directorio. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos con el tema de la sindicatura. ¿Sí? La sindicatura, a diferencia del Consejo de Vigilancia, es profesional. ¿Sí? Es profesional, porque está integrada por abogados y contadores, o sociedad de responsabilidad solidaria. ¿Mm? ¿Cuándo se puede prescindir de la sindicatura? En todos los supuestos, ¿sí? Que no ingresen en el artículo 299, en las sociedades cerradas. Es decir, en las sociedades del 299, ¿sí? Se requiere que exista sindicatura. Las sociedades que no estén comprendidas en el 299 pueden prescindir de la sindicatura. Con lo cual, si no están en el 299 y prescinden evidentemente pueden prescindir de la sindicatura, es decir, explícitamente prescinden de la sindicatura y no tienen consejo de vigilancia en el estatuto, ahí se ejerce el control individual. ¿Se dan cuenta? Los síndicos, ¿sí? Pueden ser uno o más síndicos. Pueden ser uno o más síndicos, ¿sí? Que los elige la Asamblea de Accionistas. Y si la sociedad está en el 299, la sindicatura tiene que ser colegiada en número impar. Si la sociedad está en el 299, la sindicatura tiene que ser colegiada en número impar. ¿Sí? Tiene que ser colegiada en número impar. Bien. Dijimos, ¿quiénes pueden ser, hola, sí? ¿Quiénes pueden ser síndicos? Dijimos que podemos ser nosotros, abogados, contadores o sociedad de responsabilidad solidaria. Acá hubo una modificación porque cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, hablaba de sociedades civiles integrados por abogados y contadores. Evidentemente la sociedad civil dejó de existir, o dejó de estar prevista, y han reemplazado ese requisito por sociedades de responsabilidad solidaria, integradas exclusivamente por abogados y contadores. Con lo cual, la sindicatura solo puede estar integrada por abogados, contadores o sociedades de responsabilidad solidaria, íntegramente o solo integradas por abogados y contadores. Y además que tengan domicilio en el país. Acá se abre una discusión, ¿no? ¿A qué llamamos sociedades de responsabilidad solidaria? Parecería que solamente podrían ser las sociedades colectivas. ¿Sí?
Nissen interpreta que solo pueden ser las sociedades colectivas, y dejaría afuera a las sociedades irregulares, ¿sí? De la sección cuarta, que, por ejemplo, en su contrato constitutivo, hayan definido responsabilidad solidaria. Ustedes ya vieron las sociedades de la sección cuarta, me parece, que el régimen de responsabilidad era el de simplemente mancomunada, salvo 3 excepciones, ¿se acuerdan? Una de esas excepciones era que en el contrato, en el instrumento, se haya pactado otro tipo de responsabilidad, y bueno, evidentemente el tercero lo reconozca, ¿no? ¿Queda claro? Nissen interpreta que esto no podría ser así, precisamente porque tiene toda una visión de que estos tipos de sociedades estarían de alguna manera faltándole determinados requisitos o actuando de manera irregular, propiamente dicho. Y mal podría actuar de manera irregular alguien que estaría destinado a tareas muy importantes como es la fiscalización de otra sociedad, ¿no? Ese es el razonamiento más o menos expresado sencillamente que hace Nissen para descartar esto. No obstante, Du Bois, por ejemplo, dice que podrían integrar, o da otro ejemplo donde se podrían constituir SRL o sociedades anónimas, ¿sí? Donde se deja en salvaguarda que los socios en su tarea profesional asumen la responsabilidad solidaria, que serían para Nissen sociedades peores, atípicas, ¿no? Que si bien ahora no están sancionadas con la nulidad, pasarían a ser de la sección cuarta. Bueno, este es un debate, nada, se los comento, pero es un debate un poco abierto, a ver si abogados en la persona pueden ser síndicos, contadores profesionales también pueden ser síndicos, y sociedades de responsabilidad limitada constituidas exclusivamente por abogados y contadores, ¿no? O contadores. No sé ustedes qué piensan, eso ya lo habían estudiado, es un lindo tema como para meterse a estudiarlo y a ir generándose alguna opinión, ¿no? Sobre todo cuando antes las sociedades civiles estaban previstas en la norma y las sociedades civiles no tienen responsabilidad solidaria. Bien, estas son algunas cuestiones que surgen del análisis de esta norma, ¿no? Bueno, entonces dijimos, la sindicatura es un órgano profesional, ¿sí? Que integrados por profesionales, abogados o contadores, o sociedad integrada por estos, ¿sí? Las del artículo 299 tienen que ser constituidas en número impar, ¿sí? Colegiada en número impar, ¿sí? Y acá hay una curiosidad en cuanto a cómo se los elige. Para la elección y remoción de los síndicos, ¿sí? Cada acción dará en todos los casos derecho a un solo voto. Cada acción dará en todos los casos derecho a un solo voto. Las acciones preferidas de voto plural, o las acciones privilegiadas de voto plural, para la elección de los síndicos, pueden participar con un solo voto, ¿sí? O con un solo voto. Esto también se interpreta que es evidentemente para darle preeminencia dar paridad y dar preeminencia a las minorías. Si bien para la remoción también, ¿sí? ¿Está? La revocabilidad es también corresponde a la asamblea de accionistas, ¿sí? Que podrá disponerla sin causa, pero no puede mediar la oposición del 5% del capital social. Pero no pueden mediar el 5% de capital social. Todas estas características, si ustedes la analizan, tiende a que la minoría, ¿sí?
pueda participar en este órgano de fiscalización, pero a la vez tampoco pueda ser borrada de un plumazo fácilmente, ¿sí? Pero a la vez tampoco puede ser borrada de un plumazo fácilmente en cuanto a la representación en el órgano de fiscalización que es la sindicatura. ¿Mm? Por eso es que las acciones, aun las privilegiadas, dan derecho a un voto, y la revocabilidad, si bien es libre, no puede contar con la oposición del 5% del capital. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellas acciones que no tienen voto? Bueno, se interpreta que para este caso sí lo deberían tener, si no caeríamos en una incoherencia. Si no caeríamos en una incoherencia, ¿no? Habría gente que en algo tan importante no podría participar. Bien. Las inhabilidades y las incompatibilidades, ¿sí?, son las mismas que la de los directores. Son las mismas que la de los directores. Y además tampoco pueden ser síndicos, los directores, los gerentes o empleados, ni los cónyuges, ni parientes por consanguinidad, etc. Eso está en el artículo 286. Tanto el Consejo de Vigilancia como la Sindicatura, el plazo máximo de ejercicio, el plazo de duración del mandato es hasta 3 ejercicios, ¿sí? Acuérdense. Y en el caso de la Sindicatura, 3. Y en el caso de la Sindicatura, deben designarse suplentes. Deben designarse suplentes. Muy bien. Acá está también debatido si los síndicos, siendo contadores, ¿no?, porque abogados nosotros no podrían emitir los estados contables, ¿no? Podrían emitir los estados contables. Primera vista parecería que no, a cualquiera se le ocurría que no, pero hay una doctrina contable, que en orden a un principio de simplificación y a un principio de economía, no vería con malos ojos que los síndicos emitan los estados contables. De hecho se hace, ¿no? La ley no lo prohíbe. Hay que ser en ese aspecto objetivos. La Ley General de Sociedades no prohíbe que el síndico emita los estados contables. Pero ¿qué sucede? También, sobre todo doctrina judicial y doctrina de la nuestra, digamos, jurídica, interpreta que no podrían los síndicos emitir estados contables, sobre todo por la prohibición de contratar con la sociedad, ¿sí? Por la prohibición de contratar con la sociedad. Y Nissen, por ejemplo, dice que entre las inhabilidades e incompatibilidades de los síndicos tiene que interpretarse a la palabra empleados, que surgen del artículo 286, inciso 2, que sería una de las incompatibilidades en sentido amplio, ¿sí? Como cualquiera que tenga algún tipo de relación contractual con la sociedad. Quien emite estados contables, hace los balances, etcétera, etcétera, y lo certifica, el que lo certifica, para el directorio, ¿no? Pero el que lo certifica, evidentemente tiene una contratación, es un contador profesional. ¿Queda claro? Y de ahí está ese debate que es también interesante, que por lo menos ustedes tengan en cuenta que vamos a encontrar dos posturas al respecto. Bien. Atribuciones de la sindicatura, ¿sí? Las atribuciones de la sindicatura están en el artículo 294. ¿Alguno iba a hacer alguna pregunta? No. Bien. Están en el artículo 254. 94, perdón. Sí. 224 dije, Betina. 54 dije. 54, no, ahí ya nos íbamos a responsabilidad, ¿no? Eso ya fue de otra clase. 294, gracias, Betina. No. En el artículo 294.
En el 294, ustedes lo pueden leer, ¿sí? Lo podemos leer juntos, estamos viéndolos ahí. Tienen, recuerden que el Consejo de Vigilancia tiene las facultades que habíamos revisado, más todas las del síndico, ¿sí? Y la del síndico tiene, evidentemente, la primera, que es fiscalizar la administración de la sociedad, ¿sí? A cuyo efecto examinará libros y documentación, y debe hacerlo con una periodicidad de por lo menos 3 meses. Verificar, bueno, la disponibilidad de títulos valores, asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del directorio. Esto anótelo muy bien porque tiene que ver con la responsabilidad del síndico, que después vamos a ver. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores, las garantías que deben presentar. Presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica, con lo cual acá, evidentemente, si el propio síndico es el que realiza los estados contables, también estaría presentando como síndico un informe de lo que él mismo hizo, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí ya les doy más herramientas para este debate de si pueden o no pueden Lo mismo presentar pasaría estados con el contables. artículo 1, porque dice, a ¿El cuyo efecto artículo? examinar los libros, el artículo 1, en donde habla de ¿Cuál? examinar los libros, se estaría examinando su propio... No, pero estamos hablando, estado perdón, del director, Néstor, del directorio. Acordate que estos órganos fiscalizan al directorio, principalmente, ¿sí? Al directorio principalmente. Ahí estábamos hablando del directorio, ¿va? Muy bien. El 6, suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital los informes, ¿sí? Que requieran, convocar asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario, hacer incluir en el orden del día la asamblea de los puntos que considere procedentes, y el 9, especial atención. Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones. Así como en un inciso en el Consejo de Vigilancia podríamos haber detectado la naturaleza política del Consejo de Vigilancia, en este inciso 9 surge la naturaleza técnica, ¿sí? O la característica de la sindicatura, ¿no? Que es la de preservar o revisar el cumplimiento de la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. Pero no se queda el síndico en la mera formalidad, ¿sí? No se queda el síndico en la mera formalidad del cumplimiento del estatuto y demás. Es decir, ahora vamos a ver, pero el síndico no podría excusarse, no, me vaciaron la empresa, ¿sí? Pero lo hicieron prolijamente los muchachos. Eso no lo podrían decir, ¿sí? ¿Queda claro? Pero básicamente hay una función de carácter de cumplimiento, de control más técnico que político, que eso se lo reserva un poco más la sindicatura, ¿sí? Fiscalizar la liquidación de la sociedad e investigar denuncias del 2%. Acá en el inciso 6, tengan en cuenta ustedes que el derecho de información que pueden ejercer los socios a través de la sindicatura, esto es para cualquier circunstancia, menos cuando se trate de un pedido de informes para decidir un voto. Acá la ley fija porcentajes, acá se dieron cuenta, entre el 2 y el 5%, el 10 son porcentajes que van variando. Pero entre el 2 y el 5%, en la sindicatura es para pedir informe, el 5% para pedir la asamblea y demás. La ley fija un piso, ¿sí? Para aquellos accionistas que quieran de alguna manera forzar o algún informe o algún acto asambleario. Este piso, ¿sí? Este piso no tiene vigencia, no se aplica cuando la información es para poder construir mi voluntad en una asamblea, ¿sí? Voy a una asamblea ordinaria y yo necesito saber tal cosa. Bueno, ahí no necesito yo tener más del 2% para pedir el informe. ¿Queda claro? Esa es una excepción que me gustaría que ustedes la tengan presente. Además de todas estas funciones o atribuciones o deberes que habla el artículo 294,
Hay otras funciones diseminadas en la ley que, por ejemplo, están en el artículo 203, cuando requiere un informe fundado para la reducción voluntaria del capital. También puede impugnar las decisiones asamblearias, no sé si recuerdan la clase anterior de las impugnaciones asamblearias. También pueden convocar a asamblea, ¿sí? Cuando un director ingrese en incompatibilidad, por ejemplo, o requerir la intervención de la autoridad de contralor. Y también puede inclusive solicitar la remoción del director, ¿sí? En el supuesto del artículo 265. Lo que se debate es si pueden o no pedir la intervención judicial, por ejemplo. Si vamos a intervención judicial, que ustedes ya fueron y lo vieron muy bien, no estaría legitimado, porque recuerden que solamente podían ser los socios, ¿se acuerdan de eso? Pero acá se presenta, ¿sí? Pero acá se presenta la situación en la sociedad anónima unipersonal. No sé, si quieren charlamos un ratito. En la sociedad anónima unipersonal, ¿quién lo compone? Un solo socio. ¿Sí? Pero la sociedad anónima unipersonal ingresa en el artículo 299, con lo cual tiene la sindicatura, ¿sí? Obligatoria. Acá me olvidé de decirles Es uno. que de las sociedades, claro, que es uno, tal cual, sí, que en las sociedades que integran el 299, ¿sí? Que tienen sindicatura obligatoria y deben ser colegiadas, ¿sí? En número impar, como mínimo 3, salvo en las sociedades del inciso 2, que ingresan por el capital que tienen, o en las sociedades anónimas unipersonal. Esto se modificó después de la modificación. Después de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, hubo una nueva modificación que determinó que las sociedades anónimas unipersonales, si bien están comprendidas en el artículo 299, ¿sí? Tienen fiscalización estatal permanente, y tienen sindicatura obligatoria, no la tienen plural. No la tienen plural. Entonces, el debate o la charla que se da es si podría el síndico pedir la intervención judicial en una SAU, ¿sí? Evidentemente, si nos quedamos con que solo la puede pedir, es una postura, ¿no? La que estoy exponiendo. El socio, en una SAU hay un solo socio, con lo cual el propio socio no se va a pedir la intervención judicial, ¿sí? De la sociedad que compone el solo. ¿Me explico? Ahora, si este socio, con el directorio, que no tiene por qué ser el directorio, empiezan a realizar maniobras fraudulentas, vaciamientos, lo que fuere y demás, no vimos responsabilidad del síndico todavía. Pero el síndico, ¿qué herramienta tiene en una SAU? Convocar a asamblea, y si es el socio. ¿Me explico? Entonces se interpreta, es nuevo esto, que en esos casos, y casos de excepción, porque en la ley no está prevista, podría el síndico, inclusive, bajo estas circunstancias, pedir la intervención judicial. Pero tómelo con pinza, cuando haya algún caso lo vemos. Pero ¿se entiende más o menos el razonamiento por donde vamos para jugar un poquito? ¿Va bien? ¿Puede haber sindicatura si no hay consejo de vigilancia? Sí, claro, es este caso, pregunta Micael. Sí, claro. Una sociedad del 299 tiene sindicatura y puede no tener consejo de vigilancia, tranquilamente, sí, por supuesto. Ahí, Daniel, contestaste, perdóname, no me di cuenta. Disculpame. Gracias, Daniel. Estabas hablando tranquilamente Bien. vos y no quise interrumpir. No, Me está parece muy que bien, no lo está muy bien, vio. gracias. Yo no vi. No lo vio yo no lo vi. Micael, me parece. No lo vio. Cuando contesta Daniel, pongan gracias, así ya está, ¿sí? Bien, 10 puntos. Equipo. Bueno, la revocabilidad la vimos. La remuneración del síndico, ¿sí? La remuneración del síndico no es como la del Consejo de Vigilancia, esta es otra diferencia, ¿sí? La sindicatura es una función remunerada que tiene que establecerse, lo establece la asamblea, y no va a tener los límites que tiene el Consejo de Vigilancia y el directorio. Acuérdense que el directorio y el Consejo de Vigilancia
rigen su remuneración por un procedimiento específico o por pautas específicas que la van a ver el miércoles que viene, que tiene que ver con la existencia o no de ganancias, etc. El directorio, perdón, discúlpeme, la sindicatura no, la sindicatura tiene ya pautada la remuneración. Y la remuneración se considera esencial en el cargo, ¿sí? La remuneración se considera esencial en el cargo, y se ha llegado a decir, inclusive, que la remuneración se pacta anualmente en la asamblea, y se ha llegado a decir, inclusive, que podría ser una decisión impugnable, ¿sí? Una decisión impugnable, aquella asamblea que reduzca a la nada misma o de manera irrisoria la remuneración de los síndicos. ¿Por qué? Porque si los síndicos son el órgano de contralor, ¿sí? Y supónganse en una sindicatura colegiada donde, está bien, la mayoría lo elige, la mayoría de la sindicatura está elegida por la mayoría, y la minoría por la minoría, eso va a ser siempre así. Por más que le demos vuelta y voto acumulativo y demás, después lo van a ver. Pero se puede desalentar al síndico a cumplir su función sin remunerarlo. Y es fácil desalentar a un síndico de la minoría. Entonces ahí la minoría se quedaría sin representación, porque el síndico podría renunciar. Está bien que hay que reemplazarlo, pero podrían renunciar. ¿Quién va a ocupar algo de tanta responsabilidad, ¿sí? Un cargo de tanta responsabilidad, sin la correspondiente y equitativa remuneración? Por eso el tema de la remuneración del síndico es un aspecto muy importante a tener en cuenta. El síndico, y ahora vamos a la responsabilidad, responde ilimitada y solidariamente, ¿sí? Ilimitada y solidariamente. Y puede extender sus funciones a la revisión de ejercicios anteriores. Si yo hoy me designan síndico, puedo investigar o recaudar y fiscalizar lo que se hicieron en ejercicios anteriores, ¿sí? No para revisar estrictamente lo que ya está aprobado y demás, pero sí tengo la facultad de extender mis investigaciones o lo que fuese hacia atrás. La responsabilidad del síndico es ilimitada y solidaria. Y tienen responsabilidad, ¿sí? junto con los directores, ¿sí? Cuando el daño que los directores causaron, no se hubiera producido si el síndico hubiese actuado. Si el síndico hubiese actuado. Acá me gustaría volver a el inciso 3 del artículo 294. El inciso 3 del artículo 294 dice que es una atribución o deber, ¿sí? Y deber, no dice o, y deber, asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio. Si el síndico no asiste a la reunión del directorio, ¿cómo controla? O controla a posteriori. Cuando el síndico tiene responsabilidad junto con el director, ¿sí? por los daños que el directorio cause, ¿sí? Si es que el daño no se podía haber evitado por una actuación, digamos, temporánea del síndico. Con lo cual, la concurrencia a las reuniones del directorio son cuasi obligatorias, ¿sí? Son cuasi obligatorias para los síndicos. ¿En qué casos hubo responsabilidad de los síndicos? Por ejemplo, una es esta: por no asistir a las reuniones de directorio. Se le ha asignado responsabilidad a los síndicos. Otra, por no cumplir la función, ¿no? Otra fue por, precisamente, lo que les dije antes, una suerte de vaciamiento, o el caso fue concretamente distracción o enajenación de bienes, esto fue terrible, la enajenación de bienes de una empresa a otra empresa en los cuales los directores tenían interés. ¿Me explico? Y ahí va la cosa. Está bien, eso se pudo haber hecho, bueno, cumpliendo la ley no tanto, pero cumpliendo las formalidades del estatuto, ¿sí? Y las formalidades legales, sí, se pudo haber hecho. Por eso, el síndico tiene una función de
control de las formas, control de legalidad, la control de legalidad, ¿sí? Pero no se queda ahí, sino que tiene esta otra responsabilidad sobre los daños que puede evitar a la sociedad. En ese caso, ¿sí? Seguramente las operaciones habrán sido dentro de un marco de relativa o de sospecha de legalidad o de un manto de legalidad, pero evidentemente vaciaron la empresa, y el síndico no puede oponerse ahí que lo hicieron cumpliendo las formalidades de lo que podría ser una compraventa a precio de mercado o no, lo que fuera. Con lo cual la responsabilidad del síndico es importante, y por eso también es remunerada de una manera distinta. Hasta acá en general, los dos grandes órganos de fiscalización de la sociedad anónima, que también se extiende, acuérdense ustedes, a las SRL que ingresan en el 299, ¿sí? El 158 también refiere a este tipo de órganos de fiscalización. Nielsen igualmente, por ejemplo, es muy crítico de ambos órganos de fiscalización, ¿sí? Para él, el Contralor Individual de los Socios es palabra santa, ¿sí? Y sería lo más adecuado. Porque en definitiva también dice, bueno, la sindicatura en última instancia también está elegida por la mayoría, y el Consejo de Vigilancia también está elegida por las mayorías. Bien. Recuerden que acá también aplica la elección por clases de acciones, ¿sí? También aplica la elección por clases de acciones. Si se elige por clases de acciones, también lo revocan, también pueden ser revocables por el mismo medio, ¿no? Por clases de acciones. Hasta acá, un pantallazo de lo que es la fiscalización privada. Artículo 55, Consejo de Vigilancia cuando existe, y está previsto, y sindicatura cuando está prevista, ¿sí? La sindicatura, para que no esté, a ver si me puedo expresar mejor, la sindicatura, cuando se constituye una sociedad anónima, la sindicatura debe expedirse el contrato constitutivo sobre si existe o no existe, ¿no? La no existencia de la sindicatura, si no sos del 299, queda claro, si no entras en el artículo 299, habilita el contralor individual de los socios. Pero el contrato constitutivo debe expresarse sobre la existencia o no, o presidencia de la sindicatura. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la fiscalización estatal, o la fiscalización externa. La fiscalización externa está en el artículo 299 y siguientes. En el artículo 299 y siguientes, en el artículo 299 tenés lo que se llama la fiscalización estatal permanente. Que si ustedes leen los incisos, estamos hablando de sociedades que manejan empresas o que titularizan empresas de bastante importancia, ¿no? Desde concesiones, servicios públicos, con determinado capital, de economía mixta, las que realizan operaciones de capitalización, etc. Esta fiscalización estatal permanente, ¿sí? Dura durante todo el funcionamiento de la sociedad, disolución y liquidación. A la fiscalización estatal permanente se le contrapone la fiscalización estatal limitada, ¿sí? Son dos formas de fiscalizar, de modo permanente o limitada. La limitada podríamos definirlo como una mera fiscalización de orden formal, ¿sí? Porque lo que se fiscaliza en esos casos son el contrato constitutivo, las reformas y las variaciones de capital, ¿sí? ¿Se comprende esto? ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las sociedades que existen, que son cerradas? Sin perjuicio de esto, aun cuando a una sociedad le corresponde la fiscalización estatal limitada, una sociedad cerrada, puede extenderse esa fiscalización cuando lo soliciten el 10% de los accionistas, ¿sí? O lo requiera el síndico.
o cuando lo considere necesario el propio Estado, la propia IGJ o la propia Dirección de Personas Jurídicas. Esta fiscalización estatal no se contrapone, ¿sí?, ni excluye a la fiscalización que al principio de la charla, me parece, hablaba Daniel Canevelli, de órganos especializados, ¿no? Como puede ser, ya lo habíamos dicho, los ENRE, los entes reguladores, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, etc. Aunque la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, por la ley propia que la rige, la 22.169, tiene a su cargo la competencia exclusiva y excluyente de reformas estatutarias, variación de capital y la fiscalización permanente. En ese caso, y en esos puntos, sí, obviamente queda retraída la fiscalización que ejerce la IGJ y la Dirección, por la Dirección de Personas Jurídicas según se trate. En materia de seguros pasa lo mismo, Adrián. En materia de seguros también, ¿no? Sí. La 20.091 es la que reglamenta toda el funcionamiento de las empresas de seguros, y está dentro de eso. Claro, dentro de eso está el tema del capital, el tema del funcionamiento, dentro del, claro, de cómo fue autorizado, etcétera, etcétera. O sea, cumple la misma función. Claro, estamos viendo dos realidades, por ejemplo, bien específicas y de muchísima importancia, de trascendente importancia, ¿no? La Comisión Nacional de Valores y todo lo que tiene el mercado de asegurador, ¿no? Pucha que si no es poco. Bien. ¿Qué sanciones puede aplicar la autoridad de Contralor? ¿Es importante, no es importante? Yo esto les doy una experiencia personal, no tanto en sociedades anónimas, sino en asociaciones civiles, ¿no? A veces uno soslaya las facultades que tienen los organismos que ejercen el registro público, como es la IGJ y la Dirección de Personas Jurídicas, pero por ejemplo en todo lo que son temas de personería jurídica en asociaciones civiles y otros tipos de entidades, los casos o los conflictos, incluso internos o impugnaciones de asamblea y demás, pueden ser resueltas. Estoy saliendo de sociedades anónimas ahora, ¿no? Pueden ser resueltas y muy bien, y muy rápido por la actuación temporánea de lo que es la IGJ. A nosotros era una asociación civil que había generado, por ejemplo, estamos hablando de la fiscalización estatal, por eso me abro un poquito del tema, pero tiene que ver con esto. Nos habían generado era una asociación civil que tenía domicilio acá en Capital, pero claro, operaba todo en Corrientes, todo en el NOA era, ¿no? Corrientes, Misiones y demás. Y parte de los asociados, que la mayoría eran de allá, generaron una asamblea allá, ¿sí? Y ahí se te abren dos caminos. Podés impugnarla e ir por la vía judicial y a litigar en algún juzgado de Corrientes, me parece que era en Goya, o recurrías a la IGJ. La IGJ me lo resolvió en 15 días. En 15 días. ¿Sí? Hicimos la presentación conforme correspondía por la resolución 7 del 2015. Yo siempre digo, no es para desalentarlos, pero todo lo que ven acá, después para el ejercicio profesional, tienen que ir a lo que es la reglamentación del órgano de Contralor, en este caso la 7 del 2015, y bueno, y todas las que se fueron dando posteriormente, ¿no? Pero la 7 del 2015 es una ley de sociedades, no, la excede, paralela, ¿no? Y en mucho. Así que eso ténganlo en cuenta. Y además, bueno, ¿qué sanciones puede aplicar? Apercibimiento con publicación, multas de la sociedad, etcétera, etcétera. Lo que recién les dije es en asociaciones civiles, no aplica en sociedad anónima. El 303 habla de la facultad de la autoridad de Contralor. A través del juez del domicilio puede pedir la suspensión de las resoluciones de los órganos, ¿sí? La suspensión de las resoluciones de los órganos, puede pedir la intervención de la administración, ¿sí? La intervención de la administración y la disolución y liquidación en los casos del artículo 94, ¿no? En algunos casos precisos. Y la liquidación cuando se cumplió el tiempo de duración de una sociedad y no hubo reconducción. Es extraño que esto lo pida directamente, pero tiene todas estas facultades.
acuérdense en que los directores y los síndicos tienen responsabilidad por ocultamiento, ¿sí? Por ocultamiento, cuando hay alguna causal por la cual la sociedad pasa a integrar el artículo 299, está comprendido el artículo 299, hay un deber de información, Y después, tengamos presente que todo aquello que decida la IGJ o la Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Es apelable, no es palabra santa. Es apelable, ¿sí? ¿Ante quién? Ante el Tribunal de Alzada. Ante el Tribunal de Alzada. Acá sería la Cámara Comercial, y por medio de la Ley 22.315 se rige todo lo que es el procedimiento recursivo ante resoluciones de la IGJ, ¿sí? Se presenta el recurso ante el órgano, y en 15 días, dentro del plazo de 15 días de notificada la resolución, se elevan dentro de los 5 días a la Cámara, y la Cámara después le da traslado a la IGJ. Bien, esto es un poco todo lo que tiene que ver con la unidad de hoy, que era, básicamente, era el órgano de fiscalización o la fiscalización. ¿Preguntas, Bettina, para agregar, Dani, Daniel? No, perdón, Adrián. Después, por favor. Dale. No, que a los chicos les quede claro, cuando hablamos del Consejo de Vigilancia y la Sindicatura, que vos lo dijiste muy bien, pero a veces uno habla un montón y no terminan de clarificar el tema de la diferencia de la función. Que uno controla solo la legalidad y el otro órgano controla la gestión. Y es un control completamente distinto. Cuando vos hablabas de control político, para nosotros es normal, pero a lo mejor ellos no están teniendo tan clara lo que significa el control político. Es decir, el Consejo de Vigilancia, cuando el doctor Surace decía que ejerce el control político, es que ejerce control de gestión y no de legalidad. Y la gestión, el control de gestión implica que los miembros del Consejo de Vigilancia pueden merituar la oportunidad y la conveniencia de la actuación del directorio, que por eso se lo critica tanto, y por eso no hay tanto Consejo de Vigilancia. Claro, porque de alguna manera no vimos todavía directorio, que lo vamos a ver el miércoles, pero está invadiendo la función del directorio si tiene esta capacidad de poder juzgar la oportunidad y la conveniencia de las decisiones del directorio, que en principio no debería poder hacerlo. Pero esta es la diferencia de control entre el Consejo de Vigilancia y la sindicatura. Uno controla la legalidad, pues es un órgano técnico, como bien dijiste vos, Adrián, y el otro es un órgano que tiene el control político, es decir, de gestión y oportunidad. ¿Quedó claro? Esto gente muy grande, escríbanlo, lo que dijo Bettina, porque es muy claro, muy preciso, y se toma. Y si me permiten, Bettina y Adrián, esa diferencia que marcó Bettina es también la diferencia o el motivo por el cual, si hay Consejo de Vigilancia y no hay sindicatura, está la auditoría anual. Claro. Por ese motivo, esa auditoría anual es obligatoria ante la inexistencia de la sindicatura y sí la existencia del Consejo de Vigilancia. Precisamente esa auditoría lo que hace es ese control de legalidad que estaría faltando por la inexistencia de la sindicatura. Y si me permitís, perdón, Adrián, cuando vos hablabas hoy al principio de la obligatoriedad que antes marcaba la ley para tener síndico, la ley, y después se modificó y se hizo optativo, Nielsen siempre criticó porque la mayoría de las sociedades son de familias o son chicas y cerradas. Entonces, obligar a tener un síndico a una sociedad pequeña, de familia, cerrada, era tener que pagar una remuneración, que vos bien dijiste cuando tocaste el tema, a alguien que lamentablemente no iba a efectuar el trabajo que le corresponde al síndico, con la responsabilidad que eso implica. O sea, por eso también la modificación posterior
y no se obligó a tener sindicatura, sino que, bueno, era decisión de la sociedad tenerla o no. No sé si quedó claro el concepto. ¿Quedó? ¿Quedó claro, chicos? Sí, quedó claro. O sea, tener un síndico, pagarle una remuneración para que el síndico haga la vista gorda, no diga nada, no controle, no haga nada, entonces dice Nielsen, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de tener un tipo ahí que por ahí un día se levanta torcido y me descubrió todos los chanchullos y me mandó preso? Entonces vamos a hacer la optativa. Y ahí se modificó la ley. Ahora sí quedó claro, ¿no? Adrián, Bueno, seguimos. sí. Sí, Daniel. No, ya está. Por mí Mirá, si hay hay que leer. preguntas. Preguntas. Una pregunta. En caso de silencio en el contrato social, no está ninguno de los dos órganos, ¿no? No. No, debe. No. O sea, el Si no dice silencio, nada del contrato, el control lo hacen los socios por el 55. Perfecto. por eso decía el doctor que era el 55 el control por excelencia, los socios. Salvo los casos que es obligatoria, que él también marcó. El artículo 55 es básico cuando den examen en la materia en algún momento de la vida, que darán examen. El artículo 55 es un artículo fundamental, lo tienen que saber y lo tienen que poder manejar bien, que tiene que ver con esto. ¿Cuándo los socios controlan? ¿En qué sociedades sí, en qué sociedades no? ¿Y qué es lo que controlan? Y que cuando se reciban no le ofrezcan a ustedes ser síndico de una sociedad. Si vos no tenés ni que venir a la sociedad, ni se les ocurra agarrabiar. El miércoles sí hay clases. Acá pregunta. Perdón, Daniel, discúlpame. No, está bien. Era un comentario nada más. No, dale. No, ya está. Lo mío, estoy leyendo algo. El miércoles hay clases de Zoom. Sí, hay clases de Zoom. Se va a ver directorio. Sí, fundamental la clase de directorio, chicos, porque hay, como dijo Adrián, toda la parte de responsabilidad y de elección por voto acumulativo y que es complicada, es lo mismo para la sindicatura que para los directores y la va a dar Daniel seguramente en la clase. Sí, la da Daniel, lo confirmó. Sí. Bueno, podemos terminar, ¿no? Si no hay más preguntas. Muy bien. Agradeciendo siempre la comunicación. Y Muchas nos gracias. vemos. Y Betina, a dormir, Betina, vos. Sí, un rato. Sí, anda. Chao, buenas noches y gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Hasta el miércoles. Chao. Sí, ya está. Sí.